En el presente video se muestra cómo elaborar compost. En primer lugar se eligió un recipiente, en este caso un balde, al que se le hicieron varios agujeros a su alrededor para que exista una buena aireación. También se le hicieron agujeros en la parte inferior para que haya un buen drenaje. Ya que es importante que no esté en contacto con el suelo, se lo colocó sobre adoquines, caso contrario no se favorecerá el drenaje. La preparación del compost se la realizó en 4 capas. La primera capa que se colocó fue de material seco, en este caso se colocaron hojas y ramas secas, las cuales fueron humedecidas con una pequeña cantidad de agua. Este material seco servirá para que exista un buen drenaje. Para la segunda capa se agregó material vegetal, y ya que se deseaba que éste se descomponga más fácilmente, se redució el tamaño de partículas. En este caso se utilizaron cáscaras de huevos, cortezas de frutas y de verduras. En la tercera capa se colocó ceniza. Esto ayudará a la fermentación aportando organismos extra. Estas capas también fueron humedecidas con pequeñas cantidades de agua. La cuarta capa consistió en colocar tierra, y esta fue la capa más pequeña, mientras que la capa de materia vegetal fue la más grande. Una vez realizado esto, se procedió a colocar 4 capas adicionales iguales a las primeras, teniendo como resultado final 8 capas. Finalmente se procedió a tapar el balde con un plástico negro. Al día siguiente se homogeneizó todo el material. Al observar que el tamaño de las ramas secas estaba muy grande, se procedió a reducir este a la mitad. A los días siguientes se controlaron parámetros como la humedad y la temperatura. Para el control de la temperatura se lo hizo tocando el compost con la mano, y al sentir que este estaba un poco caliente, se procedió a realizar varios volteos con el objetivo de disminuir la temperatura. Los volteos también favorecieron la aireación. Es importante controlar la temperatura, ya que rangos de temperatura elevados causarán la muerte de microorganismos. La humedad fue controlada por la prueba de puño, que consistió en tomar una muestra de compost con la mano y apretarla. Como se observa, se obtuvo un bloque medio quebradizo. Esto quiere decir que el contenido de humedad fue bueno. En caso de que hubieran caído gotas, significaba que había un exceso de humedad. Estos parámetros fueron controlados diariamente. En el caso cuando la temperatura fue baja, no se realizaron volteos. El compost en ningún momento presentó mal olor. Para saber si ya estaba listo el compost, se colocó un poco de este dentro de una funda plástica transparente y se la cerró en ausencia de aire. Como se observa, se generó CO2. Esto quiere decir que aún existe actividad biológica y que los microorganismos aún están descomponiendo materia orgánica, por lo cual el compost que se obtuvo durante 2 semanas aún no está listo.